Si no mal recuerdo, o las últimas notas que tengo, es que nos quedamos aquí, ¿no? Que se trataba, me parece, de una solución de una tintura o algo así, ¿no? De yodo. ¿Sí? ¿Están ubicados? Sí, Ok. Entonces, ¿alguna duda en esto? ¿No hay dudas? Bueno, si no hay duda, pasamos al siguiente. Aquí en este enunciado nos hablaban acerca de un suero glucosado que se quiere preparar y que este debe tener una concentración al 5% masa volumen. Y nos están preguntando qué cantidad de glucosa se tiene que pesar, ¿no? Para preparar esa disolución. Entonces recordemos que el porcentaje masa volumen de una disolución es igual a la masa del soluto, que en este caso es la glucosa. Entonces lo que busco es la masa de glucosa que quiero pesar. Y entonces, ¿cuánto quiero preparar? Pues quiero preparar 750 mililitros de la disolución. Y bueno, pues de una vez lo voy a sustituir aquí, el porcentaje al cual yo quiero preparar esa disolución. ¿Sí? Entonces, bueno, pues simplemente despejamos la masa de glucosa, que esto es la masa de la glucosa, es igual a 5 gramos entre los mililitros, porque esa es la concentración a la que se encuentra, es decir, 5 gramos por mililitro por 750 mililitros entre 100. Y hacemos el análisis dimensional y ¿cuánto nos da esto? 37.5. Gracias. 37.5 gramos de glucosa. Estos ejercicios son realmente muy sencillos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No, Jania? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Recuérdenme aquí, por favor, pues, bueno, supongo que por los datos que anoté en esa ocasión, pues se quiere preparar una disolución de hidróxido de potasio al 2% igual masa volumen. Queremos saber la cantidad de hidróxido de potasio que se va a pesar para preparar esa disolución. Y una pregunta adicional es, ¿cómo se prepara la disolución? ¿Sí? Entonces, igual, por favor, hagan el planteamiento para la primera resolución, o sea, para determinar la masa de hidróxido de potasio. ¿Qué volumen, perdón, qué volumen de este se va a preparar? ¿Qué volumen de la disolución se va a preparar? No dice, para el trabajo en el laboratorio se requiere una disolución de hidróxido de potasio al 2%. ¿Cuántos gramos de hidróxido de potasio se necesitan para preparar la disolución y cómo se prepara? Ok. Entonces, como no nos dan el dato de la del volumen de la disolución, entonces pues voy a asumir que voy a preparar 1 litro. Entonces, en este litro, entonces supongo que es 1 litro. Y si es 1 litro, pues son 1000 mililitros por 100. Entonces, bueno, pues simplemente hacemos el despeje y nos da una masa de, ¿cuánto? Una masa de 20 gramos. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ahora, la pregunta,
cómo se prepara la disolución. Entonces, para idear la manera en cómo se va a preparar, entonces esto implica visualizar qué materiales necesito, qué estado físico tiene la sustancia que voy a disolver, es decir, el soluto. En este caso, pues vamos a utilizar nosotros agua, ¿sí? Agua para preparar dicha disolución. Entonces, bueno, supongamos que ustedes llegan al laboratorio y quieren preparar esta disolución, entonces tendrían que hacer un listado de materiales que requieren para hacerlo. Entonces, sabemos que el hidróxido de sodio, pues es un sólido, ¿sí? O sea, el hidróxido de sodio es el hidróxido de potasio es una base muy fuerte. Entonces, primero que nada, bueno, como base, ¿no? Como punto de partida necesitamos nuestra bata, guantes, gogles para poder trabajar con nuestro equipo de seguridad, de acuerdo a lo que ustedes ya revisaron en alguna práctica previa, ¿no? Sobre seguridad en el laboratorio. Después tienen que, bueno, eso sería como para ingresar al laboratorio. Por otra parte, bueno, pues tendríamos que hacer el listado. Entonces, partiendo de la idea de que el hidróxido de sodio, pues es un sólido, entonces, primero, pues, ¿qué le pediríamos al señor, no? Que nos va a atender en el laboratorio. Pues el reactivo, ¿no? El frasco donde viene contenido el hidróxido de sodio. Entonces, necesitamos el frasco, ¿no? Con el hidróxido yo dale con el hidróxido de sodio. El hidróxido de potasio. Bueno, ahora, ¿con qué lo tomo? ¿Con qué lo voy a agarrar para manipularlo? ¿Qué necesitaría? Tengo que pensar en todo esto. ¿Qué tomaríamos? Con una espátula. Con una espátula, así es, ¿no? Entonces, una espátula, ¿sí? Si voy a pesar 20 gramos, ¿qué necesito? ¿Una báscula? Una báscula, ¿no? O una balanza, ajá. Una balanza granataria. ¿Sí? ¿En qué lo voy a pesar? Tenemos que pensar en qué lo voy a pesar. ¿Qué recipiente podría yo utilizar para pesar 20 gramos? ¿Están de acuerdo que yo no puedo pesar directamente sobre el plato de la balanza? ¿Sí? Entonces necesito yo de un recipiente en el que yo pueda pesar estos 20 gramos. Por ejemplo, podríamos disponer de un vaso de precipitados para que el vaso me sirva como contenedor para el momento en el que yo voy a pesar. Entonces, un vaso de precipitados. A lo mejor de 100 mililitros. ¿Qué más requiero? Tengo que pensar, bueno, ya tengo el reactivo, lo voy a tomar con una espátula, lo voy a pesar en una balanza granataria, voy a utilizar como recipiente para pesarlo un vaso de precipitados, es ahí donde yo voy a colocar la cantidad de hidróxido de potasio que necesito. Ajá. Y luego lo voy a tener en ese vaso. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué me está faltando? Un recipiente para hacer la disolución. Claro, ¿verdad?
el recipiente en donde yo voy a preparar propiamente la disolución, que en este caso tendrá que ser un matraz aforado de 1 litro. O volumétrico de 1 litro. Ahorita explico qué es eso de aforado y volumétrico. ¿Y con qué lo voy a disolver? Me está faltando también. ¿Sí? ¿En qué lo voy a disolver? En agua. En agua, vamos a utilizar agua. Si no se me da otra indicación, tiene que ser agua. Entonces, necesito un recipiente que se llama piseta, una piseta con agua destilada. Entonces, pues la espátula pues es como una cucharita. La balanza granataria pues es una balanza que es plana, tiene un display donde van a aparecer ahí justamente las cantidades, una balanza en la cual yo puedo calibrarla, puedo tararla, o sea, tiene la función de tara. Si han escuchado de esos términos, supongo, con la maestra Berenice. ¿Sí? ¿Qué significa tarar? ¿Ya no se acuerdan? Es como la forma en la que sabemos que la balanza sí va a estar justo en cero, ¿no? No, eso es calibrarla, ¿no? Eso es calibrar. Es decir, para asegurarnos que la balanza esté en ceros, necesito yo un lugar fijo que no esté expuesto a vibraciones, a donde yo pueda colocar mi balanza. Ahora, cuando nosotros tenemos una balanza con la función de tara, la tara quiere decir que voy a colocar un recipiente, en este caso, el recipiente en el que yo voy a pesar, ¿sí? El vaso de precipitados en el que yo voy a pesar mis 20 gramos. Entonces, este vaso de precipitados, pues, tiene una masa, pero esa masa no me interesa considerarla en la masa que yo voy a pesar de la sustancia. Entonces, lo que hago es oprimir el botón de tara, ¿sí? Y cuando yo hago esto, descuento la masa del recipiente, es decir, como tú decías, me lleva nuevamente a cero, porque en el momento en que yo coloco el vaso de precipitados, a lo mejor eso era lo que querías decir, Adriana. Entonces, cuando yo coloco el vaso de precipitados, pues ahí me va a marcar un peso, ¿no? Entonces me dice a lo mejor que pesa, no sé, 40 gramos, por así decirlo. Pero esos 40 gramos no me importan. Entonces le oprimo el botón de tara y me va a llevar nuevamente a la marca de cero. En el display va a aparecer cero. Entonces, bajo esa condición, es como si yo estuviera pesando directamente sobre el plato de la balanza. Ahora, con ayuda de la espátula, pues yo voy a pesar, voy a tomar pues la cantidad de hidróxido de potasio. Entonces, aquí voy a tener la cantidad, la dispenso aquí y hasta que pues en el display aparezca 20 gramos. Entonces, ahí ya yo tendré esa masa de hidróxido de potasio. Aquí vamos a tener nuestro hidróxido de potasio. Ahora, requiero de un matraz aforado. Ya hablábamos, ¿no? De que va a ser el material en el que yo voy a preparar esa disolución.
Entonces, un matraz aforado es un matraz de cuello, digamos, largo, que es redondo, tiene una forma esférica, el cuerpo, y aquí algo importante, que no es un matraz que tenga graduación, o así que yo pueda medir en mililitros o diferentes cantidades, sino que tiene una única graduación, que en este caso sería de 1 litro o bien 1000 mililitros. Entonces tiene una línea aquí en el cuello que nos indica que hasta ahí el volumen total que yo puedo medir es de 1 litro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues ya voy a esta cantidad de hidróxido de potasio que pesé, la voy a colocar entonces con mucho cuidado, con ayuda de la espátula, voy a ir bajando el sólido y lo voy a depositar aquí, ¿sí? El hidróxido de potasio que pesé, mis 20 gramos. Con mucho cuidado, ¿sí? Del vaso de precipitados lo voy colocando para que no se me caiga, ¿sí? Y eso altere también pues la masa de la sustancia. Y por otro lado, bueno, pues que yo no deje ahí sucio, porque pues digamos, como se trata de una sustancia que es corrosiva, entonces, pues si yo dejo residuos, yo me puedo contaminar o alguna otra persona se puede contaminar con esa sustancia. Entonces, de tal manera que lo voy a bajar con mucho cuidado. Una vez que ya coloqué todo el hidróxido de potasio en el matraz, ahora sí, con la piseta, que es un recipiente, que es de plástico, en su interior tiene, bueno, hay pisetas con diferentes disolventes. En este caso, pues nosotros queremos una piseta con agua destilada. Entonces, esta piseta, bueno, pues es un sistema que tiene un tubo ¿sí? Entonces, tomo la piseta, como es de plástico, yo la puedo oprimir como si se tratara de un bulbo, que por efecto de la presión que yo ejerzo, impulsa el agua a salir de ella. Y entonces, con ayuda de la piseta, yo voy a colocar agua en el matraz, voy a ir agitando para ayudarle a que se vaya disolviendo el soluto, adiciono más agua, agito y así me voy. Voy a adicionar suficiente agua hasta que llegue a esta línea, a la línea que me está marcando la capacidad total de mi recipiente, que en este caso es de 1 litro. Entonces, hasta ese punto voy a adicionar agua, pero voy a ir mezclando para que yo pueda ayudar a que se disuelva el soluto. Una vez que llegué a esa línea que le llamamos línea de aforo, o sea, el aforo es la capacidad del material, en este caso que no está diciendo que se trata de 1 litro. Los líquidos, cuando nosotros los adicionamos, ¿sí? Por ejemplo, como el agua, líquidos transparentes como el etanol y, no sé, el ácido acético, forman meniscos. Un menisco, ¿no? Como que puede ser un menisco cóncavo o bien un menisco convexo. Eso lo hace de manera natural debido a justamente a que el líquido tiende a agruparse. Y en esa agrupación
forma ya sea un menisco de tipo cóncavo o un menisco de tipo convexo. Cuando el menisco que se forma es cóncavo, es así como aquí que lo estoy dibujando, voy a tomar como referencia la parte inferior del menisco que debe quedar ligeramente sobre la línea de aforo. De esa manera, así a mí me asegura que disminuyo el error en la medición, ¿sí? Un error que se denomina error de paralaje, es decir, cuando yo veo a través del material de medición y que yo estoy observando la formación del menisco y a mí me interesa determinado volumen. Entonces, para eso, tengo la línea de aforo que es mi referencia y como yo voy a adicionar disolvente hasta la línea de aforo, el menisco que se va a formar del disolvente debe quedar ligeramente sobre la línea de aforo. Entonces, de esa manera aseguro que tengo un volumen de disolución, en este caso de 1 litro. Ahora, estos matraces aforados traen un tapón esmerilado o puede ser un tapón de vidrio esmerilado o un tapón de plástico. Bueno, entonces se le coloca el tapón una vez que yo llegue a la línea de aforo, sella perfectamente, lo sostengo y agito mi matraz de tal manera que así ayudo a que se homogenice toda la disolución. Y al término de esto, bueno, pues puedo asegurar que en este matraz yo he preparado una disolución al 2% de hidróxido de potasio en agua. No sé si me pude explicar con este proceso. ¿Sí? ¿Los demás? Ok, gracias. Entonces, eso es una, digamos, la medición de volúmenes es una operación básica de laboratorio, ¿sí? También como el pesado de una sustancia, también es una operación básica de laboratorio, que digamos que ya sobre la práctica, bueno, pues ya nos vamos familiarizando tanto con el uso del material como con el trabajo propiamente con dicho material. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. La otra manera de determinar el porcentaje de una disolución, que es el porcentaje volumen-volumen. Entonces, aquí tenemos otra manera de expresar la concentración porcentual de una disolución, es el porciento volumen-volumen. Entonces, el porciento volumen-volumen de una disolución, nosotros lo vamos a calcular como el cociente del volumen del soluto entre el volumen de la disolución multiplicado por 100. Esta fórmula nosotros la vamos a ocupar cuando yo tengo dos líquidos que voy a mezclar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero preparar una disolución de ácido acético en agua, lo que es el vinagre, es el nombre comercial, ¿no? De esa disolución, entonces, pues yo utilizo esta fórmula, ¿no? Donde el ácido acético es un líquido y el disolvente también es un líquido. Entonces, entiéndase también que el porciento volumen-volumen se puede expresar como el volumen del soluto entre el volumen del soluto más el volumen del disolvente, porque el volumen de la disolución, ¿sí? Es la relación del volumen del soluto y el volumen del disolvente. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que en las disoluciones masa-masa también hablábamos que el porcentaje masa-masa de una disolución es la masa del soluto entre la masa total de la disolución? Pero esa masa total de la disolución es la masa del soluto más la masa del disolvente.
Bueno, pues aquí ocurre algo semejante, solo que el estado de agregación tanto del soluto como del disolvente es el estado líquido. Por eso hablamos en términos del volumen. Ahora, ¿qué información me está proporcionando justamente esta relación? Bueno, el porciento volumen de una disolución representa el volumen del soluto que hay en 100 mililitros de disolución. Entonces, es un cociente, ¿verdad? Las concentraciones se expresan como cocientes. En este caso, el volumen del soluto entre 100 mililitros de disolución. O sea, cuando yo aplico esta fórmula y obtengo un resultado, ¿verdad? Ese resultado me está hablando de la relación que existe de el volumen del soluto por cada 100 mililitros de disolución. Aquí tenemos un ejemplo. Supóngase que después de hacer una operación, ¿verdad? Resulta que obtengo que el 95% de volumen de mi disolución fue el resultado. Esto significa que tengo 95 mililitros de el soluto por cada 100 mililitros de disolución. Eso es lo que representa este valor que yo obtengo cuando obtengo el porcentaje de la disolución en términos de volumen. Entonces, por favor, anótense ese ejercicio. El siguiente, el tercer ejercicio. Bueno, entonces en el primer ejercicio nos dicen, ¿verdad?, que se quiere preparar una disolución de formalina. La formalina es una disolución de formaldehído, es decir, de metanal. La palabra formaldehído es el nombre común del metanal. El metanal, pues ustedes saben que es un aldehído, el aldehído más sencillito, el más pequeño. Entonces, esta sustancia, el formaldehído o metanal, se utiliza para la conservación de especímenes de laboratorio. Esos especímenes, ¿no? Esos que luego vemos en las películas o si han entrado a algunos museos donde se exhiban cortes histológicos o digamos de algún espécimen biológico para evitar que bueno, se deshidrate y se llene de microorganismos. Entonces se utiliza la formalina al 40% volumen, que no es otra cosa más que formaldehído o metanal en agua. Entonces, de se quiere preparar 2 litros. ¿Sí? Entonces la pregunta es, para preparar 2 litros, ¿qué volumen de formaldehído necesito? O sea, ¿qué volumen del soluto requiero para preparar esta disolución? Entonces recordemos que el porcentaje volumen de una disolución es igual al volumen del soluto, que en este caso es el formaldehído, entre el volumen de la disolución. Entonces, aquí me están diciendo que el volumen de la disolución son 2 litros. Entonces, yo tengo que transformar esas unidades de litros a mililitros. Entonces, estos 2 litros los transformo a mililitros, que corresponde a 2,000 mililitros. Ahora, esto multiplicado por 100. Ahora, yo sé de antemano ya a qué porcentaje quiero preparar esa disolución, ¿sí? Que lo quiero preparar a el porcentaje de 40%. Entonces aquí es por 40 mililitros entre mililitro. ¿Ok? Entonces, pues, para despejarlo, el volumen de formaldehído, pues es igual a 40 mililitros por los 2,000 entre 100. ¿Y cuánto nos da?
800. Ok, gracias. Entonces, esto es igual a 800 mililitros de formaldehído. Entonces, yo tendría que medir esa cantidad. Para preparar esta disolución, ahora pensemos, ¿no? Que esta disolución, bueno, pues es una disolución que está formada por dos líquidos. Igual, ¿verdad? Y tendríamos que hacer un repaso de los materiales que requiero para preparar esta disolución, ¿sí? Como los dos son líquidos, entonces, ¿qué es lo que requeriría yo para preparar esto? ¿Con qué medirían los líquidos? Con matraces. Con matraces, ajá, pero ¿de qué características? ¿Qué tipo de matraces? Hay muchos tipos de matraces. ¿Mandé? Volumétricos. ¿Cuál sería el volumétrico? Sí, voy a necesitar un matraz volumétrico, pero solo uno. O sea, necesito el formaldehído. ¿Están de acuerdo? Es un líquido. Ahora, ese líquido, ¿cómo lo voy a tomar? ¿Cómo lo voy a estar manipulando? ¿Qué necesito? Con un gotero. Híjole, pero voy a medir 800 mililitros. No voy a acabar nunca, ¿no? ¿Qué otro material? ¿Mande? ¿Una pipeta? Ajá, podría ser. Pudiera ser una pipeta, pero también las pipetas más grandes que se tienen son de 10 mililitros. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo puedo yo medir una cantidad tan grandota? 800 mililitros, es casi un litro de formaldehído. Entonces, voy a usar una probeta graduada de 1 litro. ¿Sí se acuerdan cómo son las probetas? Son como unos tubos muy, muy largos, con con un como piecito, como con un respaldito en la parte de abajo. Una base, ¿verdad? Así. Perdón por mis dibujos, ¿eh? A mí me reprobaron en Kinder 2. Entonces, aquí tenemos una probeta, supongamos que es de 1 litro, pero esta probeta está graduada, esta sí está graduada. Entonces, yo adicionaría con mucho cuidado aquí en esta probeta hasta, supongamos que aquí me marcara 800 mililitros. Adiciono el formaldehído con mucho cuidado, ya saben, con el uso de bata, guantes, gogles y además esta sustancia tendría yo que manipularla en una campana de extracción, ¿sí? Entonces, en una campana que hay en cada laboratorio de la escuela, ¿no? Entonces ahí, bueno, no en cada laboratorio de la escuela, porque los de física no, en los de química me estoy refiriendo. Entonces, tomaría así los 800 mililitros, ya sé que ya se acabó la clase, ya nada más quiero concluir esto, y con un matraz aforado, ¿de qué capacidad? Ese es el matraz que decía, ¿no? Que con matraces, pero es solo uno. ¿En dónde voy a preparar la disolución, verdad? La probeta me sirve para medir el soluto. Pero ¿dónde voy a preparar? Lo voy a preparar en un matraz aforado de 2 litros. Voy a pedir un matrazote de 2 litros. En ese matrazote voy a vaciar yo el soluto que yo medí, mis 800 mililitros. Y después, ya que los tengo ahí, voy a adicionar agua. Voy a adicionar agua con la piseta. Entonces, tengo mi piseta que contiene agua, tiene una manguera,
con la cual yo voy a poder hacer llegar agua aquí, ¿verdad? Y hasta la línea de aforo. Voy a adicionar hasta la línea de aforo. Después homogenizo, le pongo su tapón a mi matraz y listo. Ya tengo mi disolución al 40%, volumen, y de esta disolución preparé 2 litros. Muy bien, ahí le vamos a dejar. Nos vemos, chicos.